Este documental está hecho por los alumnos Ceballos García Narci Jared, Domínguez García Cecilia, Enríquez Benítez Luz Estrella, Hernández Cabrera Joaquín, López Vázquez Alfredo Alexis, Morales Hernández Jessica Belén, Reina Altamirano Braulio Enoch, Toledo Blanco Salomón David y Toledo Tolero Yomira del Rosario, de la Escuela Cebetis 91 del tercer semestre Grupo H, para la materia de biología del maestro químico-biólogo Juan José Villalobos. Seres vivos, historia de los seres vivos. Los seres vivos. En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, algunos muy grandes y altos como una araucaria, y otros más pequeñitos como una hormiga o un musgo. Los seres vivos son los que tienen vida. Esto quiere decir que son toda la variedad de seres que habitan en nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes, todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos. Dentro de los seres vivos se reconocían solo dos reinos, reino vegetal y reino animal, ya que desde que Aristóteles estableció la primera taxonomía en el siglo IV a.C., las plantas con raíces son tan diferentes en su forma de vida y en su línea evolutiva de los animales móviles y que ingieren alimentos, que el concepto de los dos reinos ha permanecido intacto desde hace poco. Solo en el siglo XIX, bastante después de saber que los organismos unicelulares no se ajustaban adecuadamente a ninguna de las dos categorías, se propuso que estos formaran un tercer reino, el reino protistas. Mucho tiempo después de que se descubriera que la fotosíntesis era la forma básica de nutrición de las plantas, los hongos, que se alimentan por absorción, continuaban siendo clasificados como plantas debido a su aparente modo de crecimiento mediante raíces. Características principales de los seres vivos. En la naturaleza existen objetos inertes, como las rocas, el aire o el viento, y seres vivos, como las personas, animales y las plantas. Podemos reconocer a los seres vivos porque tienen en común las siguientes características. Ciclo de vida. Nacen, se alimentan, crecen, relacionan, reproducen, envejecen y mueren. Nacen. Todos los seres vivos proceden de otros seres vivos. Se alimentan. Todos los seres vivos necesitan tomar alimentos para crecer y desarrollarse, aunque cada uno tome un tipo de alimento diferente. Crecen. Los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de su vida y a veces cambian de aspecto. Se relacionan. Los seres vivos son capaces de captar lo que ocurre a su alrededor y relacionar como responda. Se reproducen. Los seres vivos pueden reproducir otros seres vivos parecidos a ellos. Mueren. Todos los seres vivos dejan de funcionar en algún momento y dejan, por tanto, de estar vivos. En 1969, Robert Whittaker propuso el esquema de clasificación que reúne a los seres vivos en los 5 reinos. Whittaker separó a los hongos en un reino aparte de las otras formas de tipo vegetal, ya que los hongos no podían ser considerados vegetales. Esta clasificación está basada en el tipo de organización celular, procariota o eucariota, en la forma de nutrición, autótrofa por fotosíntesis o heterótrofa por absorción, en la morfología y bioquímica de los organismos sin incluir análisis moleculares ni características evolutivas. El resultado de esta clasificación nos proporciona 5 reinos más el grupo de los virus. Los virus son estructuras vivas formadas por una o más moléculas de ácidos nucleicos, rodeadas por una cubierta de proteínas denominada cápside. Algunos poseen además un envoltorio membranoso. No llegan a tener la complejidad de una célula, puesto que carecen de un conjunto de enzimas en su interior capaces de realizar la función de nutrición. Debido a ello, se les considera una forma de vida acelular. El reino Monera está formado por organismos procariotas unicelulares. Están representados a través de las bacterias y de las algas verdes azuladas. A estos organismos se les encuentra como unicelulares, pero conformando colonias. Se caracterizan por el hecho de no poseer membranas nucleares, mitocondrias, plastides o
plastos ni flagelos avanzados. Generalmente efectúan su alimentación por medio de la absorción, pero algunos especímenes son capaces de realizar procesos fotosintéticos o quimiosintéticos. Su tipo de reproducción puede ser asexual, por fisión o por yemas. El reino protista abarca gran diversidad de especies eucariotas, es decir, que poseen células con núcleo diferenciado. Son principalmente unicelulares, aunque también se encuentran especies multicelulares simples. Estos organismos poseen diversos modos de nutrición. Su reproducción es por ciclos asexuales y sexuales como meiosis. Reino fungi. Comprende los organismos eucariotas heterotróficos que se alimentan de nutrientes absorbidos del medio, con especies unicelulares y multicelulares formadas por filamentos denominados hifas. Son conocidos popularmente como levaduras, hongos, cucumelas, entre otros. Existen especies de vida libre o asociadas con organismos. Una relación armónica interespecífica de hongos y algas. Muy buenas tardes, soy alumno de la escuela Cebetis 91 y vengo a hacer una entrevista con el profesor Irwin Gutiérrez Rojas sobre la materia de biología. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué son los seres vivos? Los seres vivos son organismos que se pueden clasificar en unicelulares y pluricelulares, pero para esto deben de reunir ciertas características, ciertos procesos físicos y químicos como el nacer, el respirar, el reproducirse, el metabolismo, la homeostasis, crecer y al final morir. La segunda sería, ¿cómo se clasifican los seres vivos? Bueno, los seres vivos desde la antigüedad, en la antigua Grecia, Aristóteles los clasificó en dos grupos, en dos reinos, en tres, el reino animal, el vegetal y el mineral. Pero pues realmente el reino mineral es un reino que no entraría dentro de la clasificación de seres vivos, porque estamos hablando de elementos que no cumplen con esos requisitos o con esas características que debe tener un ser vivo. Entonces, pues con el paso del tiempo, la taxonomía de la naturaleza de los seres vivos fue cambiando, fue evolucionando. Después, en 1735, se eliminó el reino mineral y solo quedaron dos reinos, el vegetal y el animal, o las plantas y los animales. Más adelante, en 1845, se agrega otro reino más al que ya existía, al de las plantas y animales, que es el reino protista. En 1938 se agrega otro reino más para hacer 4 reinos: las plantas, animales, protistas y el reino monera. En 1980 se agrega otro reino más y los seres vivos se clasifican en 5 reinos: el animal, el vegetal, el reino protista, el reino monera y el reino fungi, que es el de los hongos. Pero la última clasificación que se da, que es a partir de 1970, consta de 6 reinos, que es el reino de las bacterias, el reino de las arqueas, el reino protista, el reino fungi, el reino de las plantas y el reino de los animales. Se supone que esa es la última clasificación que hay. Sí. La tercera sería, ¿cuál es la función de los seres vivos? En 3, el reino animal, el vegetal y el mineral. Pero
pues realmente el reino mineral es un reino que no entraría dentro de la clasificación de seres vivos, porque estamos hablando de elementos que no cumplen con esos requisitos o con esas características que debe tener un ser vivo. Entonces, pues con el paso del tiempo, la taxonomía de la naturaleza de los seres vivos fue cambiando, fue evolucionando. Después, en 1735, se eliminó el reino mineral y solo quedaron dos reinos, el vegetal y el animal, o las plantas y los animales. Más adelante, en 1845, se agrega otro reino más al que ya existía, el de las plantas y animales, que es el reino protista. En 1938 se agrega otro reino más para hacer 4 reinos: las plantas, animales, protistas y el reino monera. En 1980 se agrega otro reino más y los seres vivos se clasifican en 5 reinos: el animal, el vegetal, el reino protista, el reino monera y el reino fungi, que es el de los hongos. Pero la última clasificación que se da, que es a partir de 1970, consta de 6 reinos, que es el reino de las bacterias, el reino de las arqueas, el reino protista, el reino fungi, el reino de las plantas y el reino de los animales. Se supone que esa es la última clasificación que hay. Sí. La tercera sería, ¿cuál es la función de los seres vivos en nuestros planetas? ¿Cuál es la función de los seres vivos en nuestro planeta? Sí. Pues son funciones muy importantes. Mantener un equilibrio entre las diferentes especies, entre los diferentes reinos o la clasificación de los seres vivos. Por ejemplo, existen los organismos o los seres vivos unicelulares, los que llamamos microorganismos. Pero estos componen a su vez a otros organismos pluricelulares. Y pues cada organismo, cada nivel es la base para el siguiente nivel de vida. Entonces, pues las funciones son las más importantes, o la más representativa, pues sería mantener el equilibrio en nuestro planeta. Como por ejemplo las plantas tienen para el siguiente nivel de vida. Entonces, pues las funciones son las más importantes, o la más representativa, pues sería mantener el equilibrio en nuestro planeta. Como por ejemplo las plantas tienen una función muy importante en nuestro planeta, que es el de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, para que los demás seres humanos, los demás seres vivos puedan llevar a cabo ese proceso físico que es la respiración. Entonces, por ejemplo, las bacterias pueden, o los hongos tienen una función de degradar la materia, para que esta degradación pueda servir también a las plantas para poder desarrollarse y poder llevar a cabo la fotosíntesis. Y así cada ser humano cada ser vivo tiene su funcionamiento, y el funcionamiento de uno está en función del funcionamiento de otro, valga la redundancia. Pero el objetivo principal es el equilibrio. Y otra sería, ¿cómo podemos reconocer a un ser vivo? ¿Cómo se reconoce a un ser vivo? Pues fácil, con
con la identificación de los procesos físicos o químicos que ya se mencionó hace rato, que debe de llevar a cabo un ser vivo, como por ejemplo respirar, crecer, reproducirse, morir, la homeostasis, por ejemplo, el metabolismo, la irritabilidad, la adaptación. O sea, si tú identificas esos procesos en un organismo, pues entonces puedes reconocer a un ser vivo. La última pregunta sería, ¿qué son los organismos? ¿Qué son los organismos? Pues los organismos básicamente son una analogía de un ser vivo, porque los organismos también tienen esas características, cumplen esos procesos físicos y químicos. Nada más que pues se pueden como clasificar en dos tipos de organismos, que son los unicelulares y los pluricelulares. Existen organismos que están constituidos por una única célula, pero también existen organismos que están constituidos por millones de células, como por ejemplo los seres humanos o los animales. Eso es un organismo. Bueno, muchas gracias por hacerme esta entrevista de los seres. Conclusión. Todo ser vivo es capaz de nutrirse, relacionarse con el medio ambiente en el que vive y reproducirse. Una planta se nutre, se relaciona y se reproduce. Por eso se define como un ser vivo. Una roca no es capaz de realizar ninguna de estas tres funciones. Los científicos creen que hay alrededor de 10 millones de especies diferentes sobre la Tierra. Imagina lo difícil que es estudiar y comprender las características, comportamiento y evolución de todas las especies. Para hacer su trabajo más fácil, los científicos clasifican a los seres vivos en grupos y subgrupos, cada vez más pequeños, basándose en las semejanzas y diferencias de los organismos. Una especie es un grupo de seres vivos que son físicamente similares y que pueden reproducirse entre sí, produciendo hijos fértiles. Los científicos clasifican a los seres vivos organizándolos en grupos, que incluyen pequeños subgrupos, dependiendo de sus características físicas. El criterio para la clasificación de los seres vivos ha variado a lo largo de la historia. Como surgimiento de la teoría de la evolución, la mayoría de los autores intentaron que la clasificación fuera natural. Un esquema natural es aquel en el que se pone de manifiesto la probable cercanía evolutiva entre los organismos, más que sus semejanzas morfológicas. Con este documental has aprendido cuál es la clasificación de los seres vivos y los diferentes géneros que la componen. Habrás descubierto por qué es necesario clasificarlos y el por qué es tan importante que cada uno tenga un nombre científico. También sabrás clasificar un ser determinado en el reino que le corresponde y al grupo al que pertenece.